Buenas tardes a todos y a todas. Yo soy Laura López y soy psicoanalista de la Escuela Grupo Cero, por si alguien no me conoce, y estamos haciendo desde aquí, desde hace un tiempo, pues en ámbito cultural, charlas acerca de psicoanálisis, ¿no? Y agradecer, quiero empezar también agradeciendo a ámbito cultural el hecho de que nos permita que la cultura sea posible, ¿no? Y que la información, la salud y el bienestar puedan estar presentes en cada uno de nosotros gracias bueno, al espacio que prestan, ¿no? Y a la información que transmiten. Hoy vamos a hablar del miedo a los pensamientos, los rituales y las manías. Esto no lo quiero ni pensar. Seguro que alguno de vosotros lo habéis dicho alguna vez. Una de las cosas que nos ha desvelado el psicoanálisis es que el hombre no teme más que a sus propias palabras. El único miedo que hay en el hombre es a sus palabras. Fuerte, ¿eh? Porque claro, estamos hechos de palabras. Incluso nuestro cuerpo se va desarrollando a través del lenguaje, a través de las palabras. ¿Qué ocurre cuando tenemos un peligro exterior? Cuando hay un peligro exterior, por ejemplo, un león que nos va a atacar, pues podemos huir de él. Es fácil huir, ¿no? Pero ¿cómo se huye de nuestros propios pensamientos? Es imposible. También nos dice el psicoanálisis que cuanto más se huye, más te persigue. Cuando hay pensamientos, deseos, ideas que se me quieren, que se me vienen, que se me asaltan y no quiero saber de ellas, ¿qué ocurre? ¿Qué hace nuestra mente o qué hacemos nosotros? Seguro que si os pregunto, me dirán que a veces ni se reconocen, ¿no? Porque es extraño sentir que hay un otro dentro de ti mismo que a veces te hace incluso parecer un estúpido o una estúpida, ¿no? En el sentido que a veces uno hasta se critica. Hay un diálogo a veces continuo con uno mismo. Esto lo hago, esto no, hay que ver por qué has dicho esto, ¿no? Y claro, si cada uno hacemos memoria, o muchos de vosotros estáis sonriendo, ¿no? Porque realmente es así. Hay una lucha interna, ¿no? Es a veces como si tuviéramos múltiples personalidades. Incluso podríamos decir si nos estamos volviendo locos, pero no, es cierto. Tenemos múltiples personalidades. La personalidad no es algo definido, sino que está en continua construcción. El psicoanálisis también nos trae que no somos un sujeto único, sino que somos un sujeto dividido. Es decir, sí que hay un diálogo interno porque hay otro dentro de mí. Y esos son los procesos inconscientes. Los procesos inconscientes van a hacer que yo me pelee conmigo mismo, porque tenemos una censura. Y claro, hemos dicho, cuando hay un peligro externo yo puedo huir, pero cuando hay un pensamiento interno que yo no puedo tolerar, hay una censura que me lo va a coartar para que yo pueda reaccionar, porque un impulso es algo, una energía muy fuerte que tiende a la acción. Entonces, imaginaros si todos los impulsos que a mí me asaltan, yo los llevo a cabo. No podemos vivir, ¿no? Tiene que haber algo que regule, tiene que haber un filtro que regule todo eso. Entonces, está el yo, nuestra parte inconsciente, para hacernos una idea de esa localización, y luego lo externo, ¿no? Y la conciencia, lo que percibimos, pero el filtro es la censura, el yo, y funciona pues cuando nos asalta una idea, un pensamiento, algo que yo no tolero, la censura de alguna manera tiene que filtrarlo. Claro, decimos que tenemos muchas personalidades porque tú no eres la misma persona cuando estás con tus amigos, o no eres la misma cuando estás de conferenciante, no eres la misma persona cuando estás en un recital o disfrutando con otras personas, ¿no? Digamos que cada vez requiere que tengamos una personalidad flexible, que tengamos diversos pensamientos para poder adaptarnos a la situación.
Entonces a veces se va con la idea de la rigidez, ¿no?, de una personalidad única, cuando quien tiene una personalidad única, digamos que incluso es una persona obsesiva, ¿no? Pero una persona obsesiva es una persona muy rígida, que no tiene esa flexibilidad de ideas, de cambiar de lugar, de posición. Hemos dicho entonces de los procesos inconscientes. Son tan importantes porque a la vez que te pueden llevar a tu vida, en tu vida, porque esa energía que tenemos en nuestro inconsciente es la libido, ¿no? La libido es esa energía que todos necesitamos, el deseo para movernos, es el motor de nuestra vida. Pero es importante en el sentido también que igual que esa energía puede ser el motor de nuestra vida y llevarnos a puntos cúlmines, ¿no?, de la creación, el arte, la relación, el bienestar, también nos puede llevar incluso a enfermar. Y vamos a ver cómo tiene que ver el miedo al pensar con el enfermar. Tendríamos que preguntarnos cada uno de nosotros cómo nos relacionamos con nosotros mismos. Vosotros estáis reconciliados con esa parte de vosotros, con esa vocecita que os critica, que os habla, que os dice esto sí, esto no, o en algún momento determinado podéis controlar situaciones, no os veis extraños en situaciones en las que decís, esta persona no soy yo, no me esperaba que pudiera reaccionar de esta manera, o me ha saltado un pensamiento, un recuerdo, o incluso hablamos de manías y rituales, ¿no? ¿Cuántas veces, en la época infantil pasa muy a menudo, ¿no?, cuántas veces no se recurren a jueguecitos, ¿no?, de contar matrículas, que si los contar coches rojos, las baldosas, si piso la baldosa roja, a ver si le pasa algo a tal persona, ¿no? Digamos que son jueguecitos que todos en algún momento dado de nuestra vida hemos jugado, ¿no?, o nos ha asaltado sin poder controlar, no sabemos de dónde nos vienen, ¿no? También quería comentar, cuando estábamos hablando de ese yo nuestro que nos critica, que a veces podemos llegar a ser nuestro mayor verdugo. Porque claro, a veces culpamos a lo externo, a las personas de nuestro alrededor, a las circunstancias de nuestra vida, de cosas que nos pasan. Pero no nos damos cuenta que realmente en la vida somos nosotros los que tomamos las decisiones y que una manera de pensar determinada nos puede llevar, como estábamos diciendo, ¿no?, a criticarnos, ser un verdugo de nosotros mismos, incluso nos puede llevar al castigo. Y ahí es donde viene también la enfermedad. ¿Os escucháis demasiado? Porque todos tenemos sentimientos de culpa inconsciente. Esto es lo que también nos trae el psicoanálisis. ¿De dónde nos vienen los sentimientos de culpa inconsciente? Nos vienen de nuestra moral. ¿Por qué tenemos miedo a pensar? Porque en todos hay ciertos deseos prohibidos, ¿no? Hay también hostilidad, hay sentimientos de agresividad, ambivalencia afectiva en nuestras relaciones más cercanas, y todo eso, si yo no lo puedo tolerar, no sé gestionarlo, me va a producir un sentimiento de culpa. Porque claro, lo que hay que diferenciar, que no es lo mismo desear que hacer, pero para nuestro psiquismo, para nuestra mente, con que hayamos deseado en un momento determinado algo, con que nos salte un sentimiento que a veces ni siquiera nos llega a nuestra percepción, no lo percibimos, con que pase eso solamente, algo que nos suscite algo, eso nos puede llevar a la enfermedad, porque el síntoma es un disfraz de la angustia, de esa angustia que en un momento dado pues podemos sentir ante otras personas, ante un deseo que yo no tolero, ante un deseo prohibido de una persona que no debiera, ante una hostilidad, un deseo de matar a esa persona, de una agresividad, algo fuerte que para mí es imposible de pensarlo, ¿no? Eso te puede llevar a transformarlo en una enfermedad, en un síntoma. Y lo que nos trae el psicoanálisis, que esto es muy interesante, que a mí me impactó cuando yo estudié en un principio
y me di cuenta de lo que significaba el mecanismo de la mente, el psicoanálisis nos dice que los síntomas tienen el mismo mecanismo que los sueños. Es decir, cuando tenemos una obsesión o un miedo a pensar, un ritual, una manía, eso no es lo que tú ves, es como un sueño. Cuando tú ves un sueño, si tenemos miedo a lo que estamos hablando del sueño, realmente eso es lo manifiesto, lo que estamos diciendo de él. Pero el psicoanálisis te viene a traducir lo que realmente significa. Es como, digamos, un disfraz de un deseo inconsciente reprimido que surge en nuestra conciencia, lo podemos tolerar, entre comillas, percibir de una manera adecuada, que podamos incluso tolerarlo un poco mejor que si realmente lo viéramos en estado puro, que es esa hostilidad. ¿Cómo se transforma? Por los mecanismos de desplazamiento, de condensación, puesta en escena y elaboración secundaria. Es decir, cuando yo veo a alguien contar las baldosas, ponerse y quitarse el calcetín, hacer ciertos rituales, eso tiene un sentido, es una metáfora. Y si vemos, por ejemplo, ya que lo estamos comparando con el sueño, por eso el psicoanálisis nos trajo que el mismo mecanismo es para los sanos y para los enfermos, que no hay degeneración en una persona que tiene obsesiones, que no tiene control de sí mismo en determinadas cuestiones en su vida, ¿no? En determinados momentos en los que le asalta eso de lavarse las manos, de no poderlo evitar. Nos viene a traer que eso significa que hay una transacción, hay dos fuerzas impulsoras, una que desea y otra que está en contra, y como resultado de ese choque se forma esa metáfora, ese constructo que es una serie de elaboraciones que nos permiten, lo vemos absurdo, pero nos permiten toda esa energía tan fuerte que hay en ese síntoma, ponerla en el exterior. Y nos tendríamos que preguntar, ¿realmente tienen tanta fuerza nuestros pensamientos? Podríamos decir que sí y que no. ¿Por qué? Porque claro, si hablamos de pensamiento tendríamos que decir que los pensamientos reales son los inconscientes. Porque ojo, los pensamientos son realmente cuando yo lo pongo en palabras, ahí sé cómo pienso. Pero a veces los pensamientos es más una masturbación o algo erótico en tu mente, ¿no? Que estás todo el día dándole vueltas, sí o no, haz, no haz. Eso no es un pensamiento, eso es una fantasía, es un goce erótico que tienes con tu mente, algo sustitutivo a la masturbación, ¿no? En el sentido que lo único que haces es darle vueltas en tu cabeza a ciertos pensamientos, ¿no? Es como un retroceso a una regresión a una etapa infantil, ¿no? En la que es un goce autoerógeno, en el que tú no puedes poner esa energía fuera para poder vivir. Y claro, cuando esto ocurre, tenemos que ver que hay una base inconsciente, porque hay una ambivalencia en todos nosotros. ¿Qué ocurre en algunos rituales o en algunos trastornos obsesivos, ¿no? O incluso en nosotros mismos, ¿no? No hace falta llevarlo al extremo de la enfermedad, ¿no? Hay veces que uno tiene contradicciones y asaltan sentimientos de culpa, deseos de hacer algo y sentimientos de culpa por haberlo pensado, y realmente es eso, por esa ambivalencia que todos hemos sentido alguna vez, incluso en nuestro seno familiar, ¿no? Que ahí es donde empieza nuestros sentimientos, donde empezamos a generar pues nuestro desarrollo humano, ¿no? Ahí es donde se forman los celos, la envidia, digamos que todo el entramado de nuestros sentimientos, y estamos basados en esa ambivalencia afectiva. Es decir, cuando nace nuestro hermanito, pues a la vez que lo queremos, en un principio lo odiamos porque no ha quitado ese trono, ¿no? Por así decirlo. Entonces esa ambivalencia, que son esa hostilidad, incluso también está resguardado o transformado en esos deseos incestuosos hacia tu madre, en el sentido de que es el primer objeto que amas. Todo eso es
los deseos sexuales infantiles reprimidos. Y eso es lo que va a hacer que tú en un futuro, en tu yo de ahora, tengas esas obsesiones, ¿no? Por así decirlo. ¿Por qué? Porque hay una contradicción en ti. Siempre va a saltar un sentimiento en ti de recordatorio de esa primera escena con otras personas de tu vida actual, pero que en ese momento te saltan. Y claro, tu moral, tu superpolicía, que es la continuación de tus padres, de la educación que te han dado tus padres, no te va a dejar pasar ni una. Entonces, en ese sentido, te va a coartar todas esas voluptuosidades o esos sentimientos negativos para convertirlos en otra cosa, para que tú no sepas nada de eso. Claro, si yo sé el sentido de lo que me pasa, porque muchas veces lo que nos ocurre también es que tenemos tanto miedo a desear o a pensar que lo que realmente nos está viniendo a la mente es real, que claro, es como si creyéramos que eso es tal y como nos sucede. Tenemos tanto miedo a pensar que algo lo podamos realizar, que en realidad no vemos la realidad, ¿no? En el sentido de que, claro, si yo no veo el sentido de eso que me está pasando, no lo puedo transformar en otra cosa. A veces nos asustamos creyendo que algo de lo que estamos pensando nos va a pasar, pero no. Cuando tú piensas algo que te asalta de repente, es como decíamos antes, ¿no? Está esa ambivalencia, el hacer, el no hacer, el arrepentimiento, tu deseo hacia un lugar, por el otro lado te reprime. Eso te salvaguarda del hacer, porque dicen que el perverso realiza lo que el normal fantasea, ¿no? En el sentido de que toda esa fantasía, pensamientos y sentimientos lo tenemos todo. Pero no hay que preocuparse porque nuestra moral no nos va a permitir hacer algo más allá de lo que nos permite. Y cuando uno se asusta ante esos pensamientos, no tiene nada que ver con que lo vayas a realizar, sino que te has asustado de algo que incluso no tiene nada que ver con lo que estás pensando, sino con otra cosa, ¿no? Con eso que decíamos inconsciente, porque lo que tú estás viendo es un producto de esa transacción entre la censura, tu moral y esos deseos que se te han despertado ante una situación determinada o ante otras personas. Nos podemos preguntar a veces, ¿me estoy volviendo loco? ¿Podrá controlar mis impulsos? Hay incluso situaciones en algunas personas que incluso piensan en arrojarse por la ventana, ¿no? Le viene una imagen de arrojarse por la ventana, o si ve unas tijeras le viene la imagen como de clavárselo a alguna persona cercana, ¿no? Realmente son pensamientos que te generan mucha angustia, ¿no? Porque claro, el estar con una persona y que te vean esas imágenes, esos pensamientos, te hace sentir mala persona. Entonces, esta también es la cuestión, ¿no? Que a veces el hecho de que nos sintamos malas personas porque nos asalta un deseo, un pensamiento, algo que yo no puedo controlar, tiene que ver con mi moral y con los sentimientos de culpa que hablábamos al principio, de que yo alguna vez en mi vida he deseado incluso tener esos sentimientos de venganza, de muerte, de deseos prohibidos. A todos nos ha pasado alguna vez en la vida. Lo que pasa es que a veces en la actualidad venimos arrastrando en ese sentido en el que nuestra moral no nos permite pasar ni una y lo manifestamos en nuestro presente. ¿Qué quieren decir entonces los pensamientos tan absurdos y que por otro lado se nos imponen? Cuando estamos en alguna situación, ¿no? Y de repente nos vemos con, no sé, que nos ha saltado una canción o incluso hacemos algún gesto, algún ritual, algo como a lo mejor poner
poner, si estamos comiendo, los cuchillos de una manera determinada, como muy escrupulosos, de un orden concreto, o nos vestimos de una manera determinada y sentimos angustia cuando quitamos ese orden que tenemos establecido. Siempre tenemos que pensar que nos ha asaltado algún deseo sexual no tolerado. Y con deseo sexual me refiero al deseo sexual infantil reprimido. Es decir, hay alguna situación en la que se te ha disparado algún deseo, algún sentimiento, alguna hostilidad, algo que tú no puedes tolerar. Y claro, ¿qué dirían vosotros? Si yo, por ejemplo, os digo, no podéis mirar el cartel de ámbito cultural, ¿no? El logotipo, no lo podéis mirar, no penséis en él. ¿Qué hacéis cada uno de vosotros? Desviáis atención, pues a lo mejor los actos de la vida cotidiana, ¿no? Te pones el pantalón, cada uno tiene sus trucos, ¿no? Desvía la mirada, te pones a pensar en otra cosa. Pues imaginaros, esto es a nivel consciente, en el sentido de que os estoy prohibiendo algo. Lo prohibido es lo que a uno más le impulsa, ¿no? Porque si os digo que no veis el cartel de ámbito cultural, antes ni siquiera lo habéis visto, pero ahora estáis todo el rato pensando en ámbito cultural, seguro. Pues esto ocurre en un nivel inconsciente, en el sentido de imaginaros algo que tú ni siquiera puedes tolerar, pero que es un impulso muy fuerte que te asalta, que no llega a tu percepción. Pues tu mecanismo es cambiar, es decir, hacer otra cosa. Es como que desplazas esa energía en esos juegos. Por eso la persona con obsesión está continuamente dándole vueltas al mismo ritual, porque tiene un impulso tan fuerte, un deseo tan fuerte, que claro, eso lo tiene que desviar en algún lado. Y la única solución que tiene para desviar la atención de eso es ponerse a hacer rituales. Así como es como si te distrajera, ¿no? Es como si desviara la atención. Además que te despista, porque claro, son actos de la vida cotidiana que tienen que ver con el aseo, con la limpieza, que tienen que ver con el orden, tienen que ver con comprobar la ventana, comprobar la puerta, la llave del gas. No son cosas de la vida cotidiana que todo el mundo hacemos en un momento determinado, pero que en una persona con obsesiones está mucho más intensificado y es como que no puede parar. Es como que le asalta algo incontrolable, pero claro, hay que pensar que ese algo incontrolable son esos deseos que no he tolerado, pero que esa energía va a estar ahí porque existe el mecanismo de represión. Es decir, cuando yo algo no tolero, mi mente, la censura, lo aparta, pero ese mecanismo de represión falla y esa energía sale por alguna parte. Entonces, cuando esa energía sale, se convierte, se disfraza, se desplaza a otro lugar, como en el sueño. Cuando soñamos, cogemos los restos diurnos, lo que nos ha pasado en el día, que es una tontería. Sueño de repente que hoy que estoy en ámbito cultural, bebiéndome el agua, ¿no? Entonces es como que el sueño elige elementos de la vida cotidiana que no tienen ninguna carga emocional. Pues en la obsesión es igual, eligen un elemento de tu vida cotidiana que no tiene ninguna carga y ahí pone el acento psíquico, el acento, la energía, ¿no? Entonces, claro, una persona con obsesión no puede hacer otra cosa que el ritual, porque es tan fuerte esa energía que le asalta que no lo puede parar. ¿Por qué? Porque no puede tolerar que ese sentimiento le ha embargado. Entonces lo transforma en otra cosa, lo transforma en ritual. Primero está la distracción del pensamiento, luego la distracción de los rituales y por último ya están las prohibiciones. Es como va en escala. Por eso a veces hay que tener cuidado de cuando decimos que una persona es maniática, que tiene un carácter de maniático. Ya sabemos que no es tu carácter, sino que hay en ti deseos reprimidos que tú no puedes hablarlos y que los transformas en síntomas. No, todos somos neuróticos, todos somos un poco maniáticos en el sentido de que, claro, deseos, hostilidad, todo el mundo nos asalta en un momento determinado, lo inconsciente está ahí. Pero el problema es cuando eso ocupa en tu vida todo el día, ¿no? Digamos que solo puedes poner la energía en eso. Claro, porque somos muy tiránicos. Hay una gran tiranía moral. Nuestro juez interior, que es nuestra moral,
nos persigue en función de cómo obramos, ¿no? A ver, uno puede tener sentimientos de culpa por algo que realiza, pero lo que nos trae el psicoanálisis es que no hace falta que hagas algo para tener esos sentimientos de culpa. Basta con que lo desees, con que lo pienses, y a veces, como he dicho antes, ni siquiera nos llega a la conciencia. Lo que pasa es que nuestra moral, nuestro policía interior lo ve todo, y basta con que salte eso como para castigarnos, ¿no? Entonces, una persona con obsesiones se siente culpable por algo que hizo también o fantaseó y que es percibido como placentero, ¿no? Tiene también que ver con cuestiones de la infancia, con cuestiones sexuales de la infancia, que los niños empiezan a jugar y en un momento determinado pues pueden percibir algo como placentero y sentirse culpable, ¿no? Porque ya interviene ahí la moral. Entonces el obsesivo es una persona que se martiriza muchísimo, lo pasa muy mal porque es como que no puede evitar lo que le pasa, por mucho que le razonemos, que le digamos que es absurdo. Esa persona sabe que es absurdo completamente. No es cuestión de inteligencia, sino es por eso, por nuestros procesos inconscientes que hacen que en nuestra vida o bien podamos llegar a sublimar, a poner esa energía en función de tu vida, de tu trabajo, tu realidad, o en función de la enfermedad. Si no tenemos conciliado nuestra moral con nuestros deseos inconscientes, no los toleramos, tenemos el sentido muy fijado, vamos a producir pues trastornos en todos nosotros, ¿no? ¿Cómo se quita una culpa inconsciente? Pues la culpa es un sentimiento muy religioso. ¿Cómo se quita la culpa? Pues con castigo, con penitencia, con rituales, ¿no? Incluso dicen que es como una pequeña religión en solitario, en el sentido que claro, cuando uno comete un pecado en una religión, la única solución es reza 4 Ave María o flagélate o cumple penitencia. Pues una persona con obsesión, pues igual, hasta que no recibe el castigo no para. Y claro, cuando también piensa algo relacionado con su deseo, surge en él un temor de que va a suceder algo terrible. No, eso es también como un pensamiento un poco mágico, que todos también lo tenemos un poco, ¿no? Y si pensamos en la época primitiva, ¿no? Veíamos como los primitivos danzaban para que lloviera, ¿no? Es como si creyéramos que nuestro pensamiento puede cambiar la realidad externa, cuando en realidad nuestro pensamiento no somos tan omnipotentes, ¿no? Pero esto le pasa también a los supersticiosos, ¿no? Que creen que por pensar algo va a suceder, y todos tenemos un poco de ese pensamiento, ¿no? Por eso decía, ¿cuántas veces no hemos jugado a eso en nuestro interior, ¿no? Hemos dicho, si me pongo los calcetines de cuadro, seguro que apruebo, ¿no? Son pequeñas manías que todos tenemos, pero ahí decir, sospechar, cuando pasa eso es que algún deseo te ha saltado, alguna hostilidad que lo has transformado en otra cosa, ¿no? Es como reconocer una parte de nosotros mismos que nada es lo que parece, ¿no? Que lo que se despliega en ti, lo que tú estás viendo, no es real, sino que es producto de otra cosa, es una máscara de otra cosa. Entonces el síntoma en la obsesión, en los rituales, podemos decir, las obsesiones, es un disfraz de la angustia que sentimos por esos deseos, por eso que tenemos reprimido. Entonces lo que el psicoanálisis escucha no tiene nada que ver con lo que la persona está diciendo, porque el psicoanálisis te interpreta, te ayuda a construir tus deseos, aquello que te está produciendo que tú en tu realidad hagas de manera determinada. A nosotros no nos importa la realidad de esa persona, sino nos importa su realidad psíquica, los deseos que están en juego, cómo haces, cómo reprimes, cómo construyes, en vez de un éxito construyes un fracaso, cómo en vez de construir una enfermedad construyes otra cosa, ¿no? El psicoanálisis te ayuda a cambiar ese sentido, porque
no es de la parte consciente que tú tengas ciertas obsesiones, rituales, manías, no, es el producto de otra cosa. Entonces necesitas romper ese sentido y conocer de tus deseos y poder desligarte de la moral, ¿no? Ser un poco más permisivo contigo mismo y con tus propios deseos. Pero claro, lo hemos llevado también al extremo de la enfermedad, pero rasgos obsesivos es importante que sepamos que todos tenemos, en el sentido que todos tenemos que ser un poco obsesivos, pues para estudiar, para trabajar, para tener una relación. Si no fuéramos obsesivos en ese sentido, eso es lo que nos trae el psicoanálisis también, ¿no? Que ese mecanismo del obsesivo lo tenemos que tener todos, porque si no perseveramos en un trabajo, en una relación, no podemos alcanzar una meta determinada. Entonces, una persona obsesiva, llevada un poco, cuando tiene el mecanismo un poco más exagerado, también podríamos decir que a veces quieres hacerlo todo tan perfecto que al final no lo haces. En realidad es como una excusa, ¿no? Es como eso, es la enfermedad de la duda, en la que siempre estás enganchado al sí, al no, al sí, al no. En realidad es una duda eterna. Y claro, es una manera de posicionarte ante tu deseo, ante tu realidad. Hay personas que se posicionan de una manera melancólica, en el sentido de que ante un cambio están tristes, y una persona obsesiva ante un cambio es como que te paraliza, ¿no? Es como que siempre estás dudando, que sí, que no lo hago. Entonces es una posición también que no te permite avanzar, que te ancla en esa realidad, en ese pasado infantil, ¿no? Entonces decíamos que todos somos un poco neuróticos, porque hasta en los más normales llevamos las condiciones de formación de síntomas, todos tenemos esos mecanismos. Entonces, si no abro vías para poner en marcha todos los recursos, repetir esas ideas, pues claro, es como que el psicoanálisis te ayuda a limpiar un poco, en ese sentido es como una puesta a punto de tus mecanismos, en los que a veces uno ante tu realidad reaccionas de una manera determinada, reaccionas en una posición en la que a lo mejor no te permites, no forma parte de rasgos de tu carácter, sino que no te permite avanzar un poco más de lo que tú debieras, ¿no? Es como si reaccionáramos de una manera determinada ante ciertos deseos en tu realidad. Entonces el psicoanálisis te permite desligarte de eso y utilizar otros mecanismos que ya tienes, pero que en ese momento solamente puedes utilizar ese, porque no lo toleras. Y tendríamos que pensar entonces hasta qué punto forma parte de tu carácter o es una intensificación de ese mecanismo normal que todos tenemos, ¿no? Bueno, yo creo que podemos dar paso a las preguntas, porque os he dado una pincelada un poco de cómo funciona nuestro aparato psíquico, de cómo son las obsesiones, los rituales, las manías, para que demos lugar a que hablemos, que creo que va a ser más interesante. Sí. Pues nos pones algún ejemplo de lo que has hablado antes de las prohibiciones, cuando has dicho al final llegamos a las prohibiciones. Claro. Por ejemplo, una prohibición podría ser cuando digo no cojo este vaso porque si lo cojo le puede pasar algo a mi madre se va a morir, ¿no? Es como coartarte acciones, ponerte límites porque crees que va a pasar algo grave a otra persona cercana. Es ir limitándote. ¿Y qué haces frente a eso? Claro, que uno cuando ve eso se asusta, porque cree que lo que está viendo es real, cuando en realidad tenemos que pensar que es algún deseo no tolerado mío, pero que a través de otra persona, de ese miedo o esa sensación, esa imagen que me viene de matar a mi madre, por ejemplo,
Pues claro, es esa sensación, tú saber que no tiene nada que ver con eso, no tiene nada que ver con tu madre, es como un sueño contado. Yo te cuento un sueño y tú sabes que es absurdo y te ríes. Pues estos pensamientos obsesivos igual, son absurdos, tienen que ver con otra cosa, pero no es lo que yo estoy diciendo, sino que tiene otra traducción diferente, tiene que ver con mi deseo, con mi ambivalencia, mi hostilidad, mi agresividad, pero que incluso lo puedo haber desplazado en la figura de otra persona. Entonces, si uno sabe de dónde le vienen esos pensamientos y acude al profesional adecuado, podrá incluso desligarse de eso y no producir con la enfermedad, pues claro, no producir con esa enfermedad pues esas sensaciones, ¿no? Laura, hola. ¿Qué tal? ¿Qué opinas de los tics nerviosos? ¿Ocultan la represión de algún deseo también? Claro, los tics, todo tiene que ver con nosotros, que nada de lo que pasa es casualidad. Represión de deseos o de frustraciones ante cualquier circunstancia, ¿no? Sí, claro, en cada persona está habitada en una frase, no es que es como el simbolismo del sueño, no es que tú te vayas a un diccionario de sueño y digas esto significa tal cosa, sino que en cada persona se pone en juego una frase, en cada persona se pone, es como que ese deseo lo pone de alguna manera de formas distintas, ¿no? Uno puede tener un tic, o uno puede mover el hombro de una manera, otro puede mover la mano, ¿no? Que dependiendo un poco de en qué frase esté esa persona anclada, ¿no? Ahí es donde se manifiesta. Que vas en un proceso de madurez avanzando, eso va desapareciendo. Bueno, hay que hablar madurez, ¿qué madurez, no? Madurez entre comillas, ¿no? Que te conoces más a ti mismo y sabes lo que te duele. Claro, el problema es que estamos hechos para no conocernos a nosotros mismos. Ese es el problema, porque la madurez que habla a lo mejor tiene que ver con habitar en el pensamiento psicoanalítico, ¿no? En el sentido de que si no es con psicoanálisis es imposible saber de tus deseos, ¿no? Digamos que tú has hecho ese tic, esa enfermedad, para no reconocer algo, una verdad tuya tan verdadera que la expresas en ese síntoma, ¿no? Entonces estamos hechos para no saber de eso. Es que ni los psicoanalistas también tenemos que someternos a análisis, porque a mí me pasan también cosas, ¿no? Todos tenemos esos mecanismos, ¿no? Esa manera de reprimir, a cada uno se le soluciona de una manera determinada. Pero claro, el problema es cuando desarrollamos una enfermedad como la obsesión, ¿no? La obsesión es el TOC, el trastorno obsesivo compulsivo, que ya son trastornos muy incapacitantes para tu vida, porque tienes que poner tanta energía en esa enfermedad, en ese círculo, en ese laberinto una y otra vez, que es que llega un momento que es imposible amar, trabajar, relacionarte con otras personas. Porque claro, imagínate que estás frente a otra persona y te asalta un deseo, porque es una de las cuestiones que pasan en el TOC, ¿no? Por ejemplo, el terror homosexual. Hay personas que bueno, cuando están frente a otra, pues a lo mejor han tenido un recorrido de heterosexualidad, no han tenido pareja de sexo contrario, y de repente cuando están con personas de su mismo sexo le asalta la imagen de que lo está besando, o dicen, ¿y si de repente cojo, lo beso? ¿Y si no? Siempre están como en esa duda. Y claro, es terrible que tú estés frente a otra persona y te vengan esas imágenes continuamente. Entonces es como claro, me estoy volviendo loco, ¿no? Si yo soy heterosexual, seré homosexual, ¿no? Es como que te metes en ese círculo, en esa duda. Entonces tiene que ver más con la obsesión, con esos deseos que tú no toleras hacia otras personas, que realmente con la realidad, ¿no? Porque lo que sí nos enseña el psicoanálisis es que nada es lo que parece, que lo que tú crees que es, no es. ¿Cuánto es el proceso medio de curación por una obsesión con psicoanálisis? Depende. Ese tema es muy interesante porque sí que he tenido casos de todo tipo, ¿no? Recuerdo un caso bastante importante, bastante fuerte, de una persona que llevaba más de 30 años con un TOC.
pero de una manera que impactaba, porque tenía un nivel de retroceso, de lentitud de movimientos, de apartamiento de la vida social. Era totalmente como si fuera un niño pequeño. Fue impactante. Y claro, ¿qué ocurre también? Que hay que diferenciar una persona con obsesión de un falso obsesivo, ¿no? En el sentido de que hay unos beneficios secundarios con la enfermedad, en el sentido que a través de la obsesión o del TOC a veces se manipulan las relaciones familiares. Entonces, si uno se mantiene en el tratamiento del psicoanálisis, se va a curar. Lo que ocurre es que a veces hay personas que tienen la vida tan hecha a su enfermedad que incluso es un beneficio para ellas, porque reciben, digamos, como ayuda social, luego lo que es el círculo familiar está como hecho a esa, podríamos decir a veces ese chantaje, ¿no? En el que... Están en zona de confort. Ajá. Claro, pero todos tenemos un poco esa resistencia al cambio, ¿no? Porque imaginaros, si uno utiliza la enfermedad para no cambiar ciertas cosas o como la solución, es como si yo te dijera voy a derrumbarlo todo y vas a producir otra manera de gozar, ¿no? Porque la enfermedad es un goce y eso también nos lo muestra el psicoanálisis. Lo que para tu parte consciente o para tu yo puede significar algo displacentero, para tu inconsciente es como una realización de un deseo. Entonces el síntoma es como una realización de un deseo, es como un sustitutivo, pero es como una realización de un deseo. Es un tema complejo porque sí. Hay personas que a lo mejor conscientemente quisieran salir de ese trastorno que tienen, pero inconscientemente, como tú bien dices, están en una zona de confort y viven enfermedad, como vampiros emocionales. Claro. Pero luego quien quiere salir, sale. Claro, tienes poder, está claro. Con la ayuda del psicoanálisis de los trastornos obsesivos sale, porque es la única ciencia que te habla realmente del origen de estos trastornos, que te habla de eso, que tiene que ver con el lenguaje, con nuestra moral, nuestra posición ante el deseo. Y es un traductor de todo ese entramado que el obsesivo despliega, porque hace 100 años una persona con un trastorno obsesivo compulsivo estaba en un manicomio. Lo tachaban de loco, que era un degenerado, que tenía alguna talla orgánica, algún fallo orgánico, ¿no? Cuando en realidad es como un sueño, un delirio, es una traducción de algo, de un producto, ¿no? de ese conflicto de deseo y de tu moral, ¿no? Es como cuando dos fuerzas se unen, el choque a esa fuerza es otra cosa deformada que tú la ves y no sabes ni siquiera que tiene que ver con el origen que tiene, ¿no? Entonces, por eso el psicoanálisis es una construcción de todas esas 4 posiciones, de todos esos 4 mecanismos que hemos dicho que tiene el sueño, ¿no? Que son los mismos que los síntomas. La metáfora, que es el desplazamiento, la condensación, la metáfora es la condensación, el desplazamiento que es la metonimia, si lo comparamos con el lenguaje, la puesta en escena, que es en el sueño, podríamos decir, las imágenes, ¿no? o en el trastorno obsesivo, cómo monta el ritual, y la elaboración secundaria, que es luego lo que tú vas añadiendo, ¿no? al sueño, ¿no? Lo que vas asociando y vas diciendo del sueño, lo que vas añadiendo, quitando, ¿no? ¿Entonces tiene algo genético o puede ser derivado de un trauma infantil? El TOC para el psicoanálisis no es genético. El TOC es un conflicto entre tu parte inconsciente, es decir, tus deseos infantiles reprimidos, sexuales infantiles reprimidos, y tu moral. Cuando hay una persona con obsesiones vemos que siempre tiene problemas con su moral y con su sexualidad. Tienen también una ambivalencia muy fuerte, un amor-odio muy fuerte hacia las personas cercanas. Tiene que ver con cuestiones de la moral, no tiene nada que ver con la genética, son cuestiones morales que se ponen en juego en el acto. Entonces, porque muchas veces hay miedo a que los hijos lo hereden. Entonces, No tiene nada que ver. ¿Los hijos, perdona, que ha dicho? Se hereden. En cierto sentido hay ideología que se transmite, ¿no? Y maneras de pensar la sexualidad, maneras de pensar la vida, maneras de pensar
los deseos, ¿no? Y son cosas que se transmiten, ¿no? Una persona que es muy represiva con su hijo, que no le tolera ni siquiera pensar la cuestión sexual, pues claro, es complejo porque en nuestro crecimiento la sexualidad es muy importante en el sentido de, claro, cuando un niño empieza la investigación sexual, de dónde vienen los niños, el niño tiene pene, la niña, no, que son cuestiones que el niño tiene que ir investigando y que forman parte de nuestro pensamiento y de nuestra inteligencia. Si una persona es muy reprimida, reprime mucho a su hijo, ¿no? Pues digamos que es como si lo viera como algo malo, como algo negativo. Entonces incluso hay problemas a la hora de desarrollarte intelectualmente, porque si tú en tus investigaciones no puedes investigar la cuestión sexual, que nos pasa a todos, te lo coartan, pues imaginaros otro paso más que es la investigación, ¿no? Si te han coartado en tu investigación sexual, la investigación, la cultura, pues claro, es como un retroceso en tu pensamiento, porque son cuestiones normales, que se tienen que ver con naturalidad, ¿no? Hay que haber unos límites, pero claro, el problema es eso, que esa subrogación que de los padres, de la educación de los padres, luego es tu super yo, porque claro, cuando no están tus padres, eres tú mismo. Tú tienes un policía interior que es tu moral, tu super yo. Y ese es el que te puede hacer, si es muy estricto contigo mismo, con esos deseos, es el que te puede hacer llevar al castigo. Si es al contrario, ¿entiendes lo que me digo? No. Que no sea una falta de enseñanza, sino que ha sido lo contrario. Ajá. Sí, una falta de límite, ausencia de límite. No, que el deseo sexual haya venido, pero sin necesitarlo. Uy, eso me lo tiene que explicar. Sin desearlo. A veces no entiendo esto que digo. No lo comprendo. Por abusos o algo de esto. Ajá. Yo quería hacer una pregunta. Pues, sí, un momentito. Bueno, cuando vienen por el tema de abusos, claro, cuando se erotiza más de lo normal en este caso a un niño, pues claro, es un acontecimiento que puede repercutir muy negativamente en esa criatura, ¿no? En el sentido de que, claro, puede desarrollar incluso una perversión, en el sentido de que es como, por ejemplo, cuando azotamos a un niño en el culo demasiado, pues esa persona puede desarrollar de adulto pues una erotización de esa zona, ¿no? En el sentido de que claro, todo nuestro cuerpo es erógeno y también la ausencia de límites pues te pueden provocar algunos desastres en ese sentido, ¿no? Lo que ocurre que a veces, eso sí lo ha descubierto el psicoanálisis, no es tanto lo que te pasa en tu vida, es decir, no es teoría del trauma, no es tanto si te han seducido cuando eras pequeño, sino que a veces se vio como en personas enfermas, no era tanto el hecho de que hayas vivido esa experiencia, sino el hecho de que la hayas fantaseado y la hayas vivido como placer. Eso es la novedad que nos trae también el psicoanálisis, que no es tanto lo que te pasa en tu vida, las experiencias, sino que hay en ti en juego deseos, fantasías, que las puedes vivir como algo que es placer para ti, y ahí es donde entra también tu moral, ¿no? Digamos que eso, que no es tanto lo que te pase, sino lo que haces con lo que te pasa, ¿no? Que no porque una persona haya recibido un abuso tiene que tener el efecto de que él tenga un trauma, no. Puede que sí, puede que no. Incluso hay personas con ciertos trastornos que no han tenido ninguna experiencia traumática de ese tipo. Pero eso puede ser hasta que el niño es consciente de que lo que ocurre está mal. Claro. O sea, puede disfrutar antes de ser consciente Sí. de que lo que está pasando contigo no es normal. claro, de hecho Pero fue cuando entra la moral de la culpabilidad. Claro, de hecho, incluso cuando en su vida adulta a lo mejor han tenido alguna experiencia, esa experiencia no es que esa experiencia le haya inducido al trauma, sino que eso ha sido como un recuerdo de lo anterior. Ahí es cuando se ha dado cuenta de esa primera escena. Y ahí es cuando a veces hay síntomas, hay ansiedad, hay también imágenes me estoy acordando de un caso de
eso, de imágenes que se veían, ansiedad, que tenían que ver con eso, con el hecho de que tuvo un primer encuentro sexual y ese encuentro le remitió a esa primera escena infantil en la que una persona intentó abusar de ella, ¿no? Entonces, digamos, que claro, que a veces que uno no es consciente, pero claro, que lo vive con placer, ¿no? Y eso que puede generar en un futuro... Empieza el conflicto de la moral, ¿no? Con su deseo sexual, ¿no? Cuando tú eres consciente ahí de que eso no está bien. No entiendo muy la pregunta. Si tú tienes un conflicto de moral y un deseo sexual... Pero tú eso no lo sabes hasta tu efecto, es decir, tú de eso no te das cuenta, pero a lo mejor tienes ataques de pánico, angustia, puedes tener incluso trastornos obsesivos, ¿no? Tú de eso no te das cuenta por el producto. Digamos que el inconsciente se sabe por los productos, por los sueños, pesadillas, por los olvidos, por incluso los actos fallidos, ¿no? Que pones una cosa en lugar de otra. Ahí es donde ves el producto de eso, el producto inconsciente. Es como llegas a él. Pero que eso tú no lo sabes. Por eso somos una máquina perfecta para no saber de muchos procesos nuestros. Por eso el psicoanálisis es la única herramienta que te ayuda a descubrir realmente lo que ocurre en ti. El psicoanálisis ve que llegas con ansiedad, pero ¿de dónde te viene esa ansiedad? De lo que tú dices que te pasa, no, es de otra cosa que como que ha desplazado ese afecto en esa cosa. O la obsesión, viene con una obsesión, ¿no? Una obsesión, pues no pisar las hormigas, o obsesión por limpiar el polvo. En realidad, lo aparente no es otra cosa detrás. Es algo que tú has, en esa transacción, tú has hecho ese ritual o esa imagen, pero en realidad eso no es otra cosa. Eso lo has hecho para despistar a tu conciencia, para que tu conciencia diga, qué absurdo, ¿no? Y no sepas realmente qué deseo hay en juego ahí. El deseo que hay en juego ahí, tú has hecho ese ritual, esa enfermedad, para no saber de eso, porque para ti es algo tan fuerte, tan impactante, que no lo puedes solucionar de otra manera nada más que con los síntomas, que es una solución, pero mala, claro. Vale, me toca. A ver si esperamos los turnos, porque llevo el micrófono conmigo un montón de tiempo y estáis hablando todos y no dais opción a nada. Entonces, por favor, levantad la mano los que queráis el micrófono y habláis con el micrófono. Bueno, Laura, vamos a ver. Tú dices que... Vamos a ver. ¿Cómo se quita la culpa? Con castigos, con penitencias y con rituales. Ajá. En la religión católica también hay otra cosa, que se llaman las bulas papales y las indulgencias. O sea que el coste a veces es monetario, pero no doloroso. Eso por ese lado. O sea, la religión... ¿Pero cuál es la pregunta? La religión sigue teniendo en ese aspecto más primacía de la que pueda tener el psicoanálisis. La pregunta mía no va por ahí, la pregunta mía es otra, pero quiero decirte esto y decirte otra cosa más. Ciencia, el psicoanálisis no es una ciencia, ciencia es la física, la química, la matemática. El psicoanálisis no es una ciencia, pertenece el psicoanálisis es una ciencia porque es una ciencia del lenguaje, es una ciencia, pertenece a la humanística. Es una ciencia del lenguaje y su objeto de... Y mi pregunta es la siguiente. La emoción es una cosa personal. ¿El sentimiento no crees que es una cosa común? ¿Que no es una cosa compartida? Todos tenemos las mismas emociones, los mismos sentimientos. Eso forma parte del ser humano. Pero si no es ciencia, ¿por qué preguntas? Si no es ciencia, ¿por qué preguntas? Bueno, como ciencia lo quería puntualizar, ¿no? Sí que es cierto que él ha sido la voz de cierto pensamiento que dice que el psicoanálisis no es una ciencia. Pero claro, el psicoanálisis es una ciencia porque es una ciencia del lenguaje, no es una ciencia positivista, en el sentido de que es una ciencia más intangible, ¿no? De símbolos, en el sentido de que nos dice que todo está tocado por la palabra.
y tiene un objeto de estudio, que es el inconsciente. Por eso es ciencia, porque tiene un objeto de estudio. No es algo al azar, como una magia, sino que tiene un método, una técnica, un objeto de estudio. Por eso es ciencia. Lo que ocurre es que es una ciencia del lenguaje, no es tan tangible como la química, la física, ¿no? Digamos que por eso es tan criticado en ese sentido, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Sí. Bueno, esto el micrófono va a ser más difícil también. Bueno, señorita, yo le quería hacer una pregunta a oír la respuesta. No se preocupe. Mira, yo he trabajado toda mi vida, desde los 21 años hasta los 65 que me he jubilado. He tenido un trabajo de cierta responsabilidad. No se oye, señor. ¿No? Sí, está activado. Sí. Sí, se debe acercar Sí, más. decía que he trabajado, ahora sí, es que no me he puesto cerca. He trabajado toda mi vida desde los 21 hasta ahora que me he jubilado hace año y medio, así. Bien, yo soy una persona normal, trabajadora, responsable, sin cometer errores en el trabajo, si no me lo hubieran dicho o me hubieran echado. Bien, desde que estoy Bueno, jubilado... pero los errores son necesarios. Sí, bueno, pero... A ver si va a ser usted un poco obsesivo. No. Que no tolera el error. Tenían cierta confianza conmigo que cuando me encomendaban algo, yo decía cómo tenía que hacerlo y ellos, los altos cargos, decían, usted lo hace como usted mejor vea. Y en el momento, una vez era aquí en esta ciudad, otra vez era en Madrid, otra vez era en el norte o en cualquier otro punto, o en Sevilla, que es donde más se frecuentaba. Y en el momento que realizaba la gestión, pues yo llamaba por teléfono, decía, pues ya está solucionado. Decía, usted ve cómo usted lo sabía hacer mejor que diciéndolo. Bueno, ahora bien, yo no sé si ha sido por tantos años dedicado al trabajo, y no de 8 horas, a veces de 14, 16 horas, que son muchas. Ahora, desde que estoy jubilado, pues yo no he soñado en mi vida. Soñaba mejor, que digo, sueño una vez al mes o cada 2 meses soñaba una vez. Y ahora, desde a partir de que estoy jubilado, pues sueño muchísimo. A lo mejor en la semana, en sueño, pues 4 veces o 5 veces. Y siempre relacionado con el trabajo. Veo a los altos jefes, veo a todo el mundo, los departamentos. También hemos hecho celebraciones y cosas, todo eso se ve. Nada es negativo, pero sueño, mi forma de quitarme la conexión que he tenido tantísimos años en el trabajo. Y yo ya estoy harto también de soñar siempre con quiero cambiar. Y digo, Pero el deseo no se puede controlar. Voy a cambiar de lugar y de vez que está aquí en Málaga como estoy, me voy a ir a los Pirineos una temporadita, a ir a una casa de estas que hay, a ver si cambio el chip un poco. Dígame, Lo que pasa es que ya lo he dicho al principio, no se puede huir de uno mismo, ¿no? Uno se puede ir a los Pirineos, se puede ir a México, donde quiera, pero no puede huir de su propio deseo, ¿no? Entonces no es que usted no haya soñado anteriormente, sino que todo el mundo sueña, lo que pasa es que la censura es la que te impide que eso surja, ¿no? Como el mecanismo obsesivo, ¿no? Hay una censura ahí y es lo que te hace que olvides el sueño, pero soñar siempre sueño. Yo me pregunto que cómo todavía es como si yo estuviera activo. Ajá. Si estuviera activo. Hombre, yo cobro, pero ya no la seguridad social, normal. Pero hoy ha sido toda una vida en el trabajo. Claro, pero lo que usted dice del sueño no es otra cosa. Habrá que ver esa actividad a qué se refiere usted. Hombre, yo creo que ha sido una actividad sana y honrada y... Sí, pero Freud le diría que igual esa actividad se refiere a su actividad sexual. No, por ahí no. Porque estaba muy disfrazado. Por ahí no he tenido problemas nunca. Ahí no he tenido problemas. Bueno, igual ahora está ejerciendo más ese tipo de actividad. Tengo más tiempo, por lo menos. Bueno, por eso. Antes no tenía ni tiempo. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Ahí está. ¿En qué consiste un tratamiento por psicoanálisis? Porque, bueno, yo no tengo idea, yo siempre he escuchado a Freud, los sueños y demás, pero ¿en qué consiste realmente? El tratamiento del psicoanálisis consiste en... A ver, cuando tú vas a una sesión de psicoanálisis, el psicoanalista te dice que la única regla que hay en la sesión
es abandonarte a hablar, es decir, hablar sin censura, en el sentido de la asociación libre, es decir, una palabra detrás de otra, cuando se te cruza una imagen la dices, un pensamiento también, es como hablar sin censura. ¿Por qué? Porque a través de la técnica que utiliza el psicoanalista, que es la interpretación-construcción, en la transferencia, que es la relación que se establece con el psicoanalista, te va a ayudar, te va a permitir a producir ese inconsciente, es decir, a saber de tus deseos, de por qué tú llegas a un lugar determinado en tu vida, a desligarte incluso de esas inhibiciones, de esos pensamientos que te asaltan sin tú saber, ¿no? Es una manera de conocerte y transformarte, te produce una personalidad con la que tú puedes usarla en un momento determinado para poder vivir mejor, ¿no? Es para poder vivir mejor años futuros. Por eso decimos que no es solamente una ciencia que cura, sino que la cura es el beneficio secundario del análisis. Es algo complejo de entender porque, claro, uno tiende a compararlo con lo que ya conoce, pero hemos visto algunos elementos, ¿no? Como decíamos, el inconsciente es algo difícil de entender, pero que uno se da cuenta, ¿no? Porque seguro que en tu vida te pasan cosas que tú no puedes controlar y que ni entiendes, ¿no? Y que por mucho que las puedas razonar, por mucho que puedas buscar en libros de autoayuda, por mucho, hay algo que se te escapa, hay una verdad en ti que se te escapa, pero siempre se te va a ver, ¿no? Digamos que la verdad de cada uno se pone en juego en tus relaciones con los demás, en el trabajo, en cómo haces, cómo renuncias, ¿no? Y eso es el psicoanálisis, ayudarte a pensarte de manera diferente y transformarte los sentidos. Es decir, tú estás anclado en una cadena en la que solo puedes vivir de una manera determinada, solo puedes vivir una realidad. El psicoanálisis te ayuda a romper esa cadena para que tú puedas ir pronunciando más palabras, ir desligándote de esos miedos, esos deseos que tú no toleras, ¿no? Para poder abrirte un abanico de cadenas, para poder vivir muchas más vidas, muchas más relaciones y tener más satisfacciones en tu vida, para que no necesites de la enfermedad para hablar. Porque lo que sí nos ha enseñado el psicoanálisis es que a través de las palabras es como uno puede desligarse de todo eso que tiene reprimido, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Sí, Laura, ya sí. Espero que sea la última. A través de esta libre asociación de palabras manifestadas ante un psicoanalista, tú elaboras todo eso del paciente y ¿qué conclusión llegas? ¿Al deseo sexual reprimido tomar? No, el psicoanálisis no llega a ninguna conclusión. El psicoanálisis te libera de conclusiones, te libera de sentidos. Porque uno, digamos que a veces está como enganchado digamos que una palabra la llena de sentido y esa palabra a lo mejor tú no la puedes ligar a otra. Entonces el psicoanálisis te vacía esa palabra, te ayuda a romper ese sentido para que tú la puedas utilizar y desplegarla en muchas otras cosas. Por eso te abre a la creación, al arte, ¿no? Porque estás abierto a todo, te ayuda a producir una energía que tú no tenías, que tenías anclada en la obsesión, tenías anclada en tus síntomas, te ayuda a liberarte de esa energía y ponerla en el mundo, ¿no? Porque eso sí, la neurosis también se caracteriza por eso, por quedarse en lo infantil, ¿no? En esa relación edípica, ¿no? En esos deseos sexuales infantiles reprimidos. Y esos deseos sexuales infantiles reprimidos son la energía que te va a proporcionar ponerla en el mundo, desarrollarte, amar. Y a veces estamos tan anclados en ese infantilismo, en esa familia, ¿no? En ese complejo de Edipo, en ese pasaje que se nos produce cada vez, que llevamos una vida insatisfactoria, que incluso no sabemos por qué nos pasa, pero nos pasa, ¿no? Pero somos humanos. Sí, somos humanos. Claro, a todo el mundo nos pasan cosas, ¿no? Somos complejos. Lo que pasa es que a veces uno va ciego diciendo que son los demás, que qué mala suerte he tenido, ¿no? Cuando en realidad el psicoanálisis te ayuda a pensarte, a ver qué implicación tiene tu deseo en tu vida. Eso a veces es tan fuerte que a veces hay pacientes que llegan, que se dan cuenta de eso, que todo lo que le pasa tiene que ver con sus propios deseos, que es tan impactante que se van, ¿no? Porque decir, si es que yo soy responsable de lo que me está pasando en mi vida. Lo que pasa es que a veces que hay personas que prefieren ir ciegas a saber de su realidad, ¿no? Bueno, ¿parece bien por hoy? Está muy bien.
comentaros que el día 17 de junio vamos a hacer la presentación del libro ¿Por qué no puedo adelgazar, doctor? Muy interesante, ¿eh? Yo creo que este tema os va a interesar. Además viene Alejandra Menasa, que es psicoanalista, el doctor Tirao. Va a ser una conferencia muy interesante, así que os invito el 17 de junio. Es viernes a esta misma hora, ¿vale? Muchas gracias.